En este capítulo sobre los diálogos de justicia y práctica restaurativa nos ocupamos hoy del justo proceso o el debido proceso. En la historia de la humanidad fue muy importante el surgimiento del debido proceso desde el campo penal. Hoy en día la Constitución política nos señala que el debido proceso debe aplicarse en todo tipo de actuaciones de tipo administrativo y judicial. Vamos a vincular lo jurídico con lo pedagógico, lo judicial con lo educativo. Ese es el propósito de este espacio. Y el debido proceso exige que haya normas procedimentales para evitar la arbitrariedad. En realidad el surgimiento del debido proceso tiene que ver con la dignificación de la persona humana. Que ningún gobernante, ninguna autoridad tuviese la facultad de acusar y de procesar y condenar a una persona simplemente a su arbitrio, a su capricho. Que haya reglas preconcebidas, preestablecidas, que todo el mundo conozca, es decir, el saber a qué atenerse. Y en el campo educativo y en la familia también es muy importante que tengamos claridad acerca de lo que implica el debido proceso. En el campo penal, el procesado tiene derecho a saber de qué se le acusa, quiénes le acusan. Que no haya justicia secreta, no es posible. Que haya información sobre las pruebas, que se le pongan de frente las pruebas que se tienen para acusarlo. Que él pueda contradecir, es decir, el derecho de contradicción. Que pueda presumirse su inocencia, presunción de inocencia. El derecho a la defensa. Que tenga la posibilidad de acudir a un abogado, incluso que si se necesita traductor para que se le pongan en claro cuáles son las acusaciones y las normas que ha violado, las pueda conocer adecuadamente. También el derecho de impugnación, es decir, de interponer recursos contra los fallos que lo afectan. Es también conocido como el derecho a la doble instancia. Es decir, que se pueda hacer uso del derecho a lo que vulgarmente se llama pataleo, que otra autoridad conozca el procedimiento y pueda garantizar la transparencia en dicho procedimiento. El proceso justo, el debido proceso, exige entonces centrarse en lo que es justo. La justicia pone en la mano derecha la espada y en la mano izquierda la balanza, el equilibrio. El debido proceso ha de conducir a que cualquier decisión que se adopte en relación con las acusaciones que se han hecho contra una persona sean justas, que las consecuencias sean justas, que la pena sea justa. Pero pongamos ahora esto en el mundo de la educación, donde normalmente tenemos que abordar conflictos con estudiantes menores de 18 años, niños ellos, adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y no es un factor pequeño. Estamos tratando con una población que tiene interés superior. Recordemos el concepto establecido estrictamente en la Constitución y la Ley de Infancia y Adolescencia. El interés superior de niños, niñas y adolescentes y la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás, como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política. A la hora de desarrollar un procedimiento que va a conducir a la adopción de una medida correctiva, de una sanción, de un castigo para niños, niñas y adolescentes, estos factores deben ser tenidos en cuenta. Si en el derecho penal, para sancionar a los delincuentes, hay que tener cuidado de no acusar injustamente, de no llamar a la persona delincuente sin que ello haya sido probado,
de no etiquetar a una persona con ningún INRI que sea injusto. En el campo de la educación ha de tenerse muchísimo más cuidado con todo esto, que el régimen de la arbitrariedad esté realmente proscrito del sistema educativo. Así entonces, un niño, una niña, un adolescente, por más que aparezca evidente que ha realizado algún tipo de conducta contraria a las normas establecidas en el manual de convivencia, no debe ser imputado como delincuente o imputado como transgresor u ofensor hasta tanto se agote el denominado debido proceso, que aquí queremos denominar el proceso justo. ¿Cómo se llega a eso en el sector educativo? Tenemos que tener en cuenta que la imposición de la sanción ha de tener en cuenta sus fines, sus propósitos, y la sanción tiene un fin de tipo ético, otro de tipo social, otro de tipo político. En el fin ético, lo que se procura en el debido proceso es que el niño o la niña pueda asumir la responsabilidad por lo que hizo, pero porque entiende qué fue lo que hizo mal, porque entiende, comprende cuál fue la norma que transgredió y cuál es el sentido del daño que ha realizado, a quién ha dañado. Ese es un propósito entonces del debido proceso, del proceso justo. Es decir, tener en cuenta el fin ético de la sanción y también su fin político, que el colegio, la institucionalidad, tiene que lograr que el transgresor, el ofensor, el adolescente, el niño entienda que hay un ordenamiento establecido por autoridad competente, por ejemplo en el manual de convivencia, que es la ley del colegio, que no puede ser transgredido impunemente. Ahí hay un tema de poder, el poder del Estado, el poder de la institucionalidad, que debe ser mantenido, conservado por el bienestar de todos los asociados, en este caso de todos los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Y también un fin social, que es el de garantizar el respeto para todos los integrantes de la comunidad. Y entonces, si son transgredidos los derechos de otra persona, de otro compañero, del estudiante, por ejemplo, o de una autoridad, eso debe ser reparado, eso debe ser resarcido, debe haber restitución, y ahí es donde el concepto de lo restaurativo es muy importante en relación con el tema de lo justo, del justo proceso, del proceso justo. ¿Cómo hace una docente o un docente para agotar el debido proceso cuando hay transgresiones en los casos de situaciones tipo 1? En muchas ocasiones lo que entiende la maestra o el maestro es que se agota el debido proceso haciendo los registros en el observador del alumno, es decir, imputando, porque es como una imputación que se hace de una vez al que ha transgredido, se describe la situación, pero a veces no se pasa de allí. Simplemente se hace firmar al presunto ofensor y éste no tiene la posibilidad de decir palabra en relación con esto de lo cual se le acusa. Falta algo entonces para que el proceso realmente vaya por la senda de la justicia. Ahora vemos un poco de lo que se trata. Unas maestras un día reconocieron que, claro, nos falta algo, porque estamos acostumbrados a redactar, a describir, a llenar los formatos, pero nos hace falta encontrar con el ofensor, con el niño, con la niña, con el joven imputado, cuáles son las estrategias y las acciones necesarias, posibles para transformar eso que ha sido negativo, dañino, en algo positivo. Y es ahí donde el enfoque restaurativo nos permite trabajar. El diálogo, lo dialéctico, lo dialógico, entra a ser muy relevante, porque en el enfoque restaurativo no se trata simplemente de imponer una sanción. Ahí está en el manual de convivencia. Está cuál es la norma, está quién la transgredió y se impone una pena, se impone una sanción, una medida correctiva. No, hace falta algo más que eso. La sanción, se dice en el Código de Infancia y Adolescencia y en la Ley 1620 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, ha de ser formativa,
pedagógica, restaurativa, y tiene el propósito de permitir que el niño, que la niña puedan comprender realmente qué es lo que han transgredido, qué es lo que han dañado, y puedan asimismo entrar entonces en la fase de reparación. Observen pues que el debido proceso es más que el agotamiento de unos pasos, de unas etapas para imponer la sanción. Hay un propósito, hay un fin que debe ser tenido siempre en cuenta, y eso es lo que significa hacer justicia, agotar un recorrido de lo justo. ¿Cómo hacer para que la escuela, el mundo de las relaciones educativas no se convierta en el entramado de un juzgado, de relaciones judiciales, de lo meramente jurídico? Porque hay una gran tendencia a eso. Incluso la misma ley a veces estimula ese tipo de procedimiento. Entonces convertimos la institución en un centro de procedimientos, de encartamientos, de diligenciamiento de formatos y siguiendo lineamientos judiciales. La verdad es que la Honorable Corte Constitucional, en sus repetidas sentencias, en particular quiero resaltar dos: la sentencia T-917 del año 2006, que tiene un poderoso contenido restaurativo, y la sentencia T-240 del año 2018, en la cual se establece de una vez por todas que no es cierto que no se pueda aplicar sanción de exclusión a los estudiantes. Sí es posible, pero justamente aplicando el debido proceso y de la manera en que lo estamos planteando acá, pero no convirtiendo el colegio en un centro judicial, en un juzgado. ¿Cómo realizar esto? Pues recordando el propósito pedagógico, educativo y restaurativo que las sanciones o las medidas correctivas deben tener en el campo educativo. Ese es el propósito esencial. Entonces, allí el maestro, el directivo rector, el directivo coordinador ha de tener en cuenta que el diálogo está en el centro siempre. Se trata de que aún en situaciones de tipo 3, aquellas que tienen elementos de contenido delictivo, el estudiante pueda ser escuchado, su familia pueda ser escuchada, que se propicie la circulación de la palabra. Si es en las situaciones tipo 2 de agresión, de acoso escolar, indudablemente es vital que esa palabra del niño, de la niña, del adolescente, de su familia, de los afectados, pueda ser escuchada, y en los círculos de diálogo esto es muy factible, por lo cual el debido proceso o un proceso verdaderamente justo tiene un espacio muy importante en ellos. Tener en cuenta la razonabilidad, la proporcionalidad y la necesidad de una sanción. La misma Corte ha señalado que sí se pueden establecer sanciones muy fuertes para los estudiantes, eso está clarísimo, pero hay que tener en cuenta el contexto del estudiante, de su vida, su edad, sus estados específicos, si tienen algunas necesidades especiales esos niños o esas niñas. Y de esa manera no es posible entonces aplicar procedimientos y mecanismos de manera automática. Por eso el diálogo, la cultura de lo dialógico, que hace parte del enfoque restaurativo, ha de estar en el proceso justo como uno de sus elementos fundamentales. Entonces, recordar, el debido proceso es una manera de atacar la arbitrariedad, de desaparecer la arbitrariedad. El proceso justo involucra la necesidad de no etiquetar al niño o a la niña. Y ese no etiquetar significa no marcar a la persona, sino reprochar el acto que se realiza, cuestionar el acto para generar procesos de transformación de comportamientos que lleven al niño o a la niña, al adolescente transgresores, a cambiar de actitud y a sumarse de manera correcta a la vida en comunidad, a reintegrarse a ella. Ahí volvemos a aplicar entonces las 3 R's fundamentales de la justicia restaurativa: la reparación, el reconocimiento
y también la reintegración. La reconciliación, si es posible, sería una cuarta que también ayuda muchísimo para consolidar procesos de paz en las instituciones educativas. He ahí entonces debido proceso o proceso justo en comunidades educativas. Pregunta final, ¿en la familia es posible aplicar un proceso justo o un debido proceso? Tenemos entonces el proceso justo en el mundo del derecho penal, de los juzgados, de la justicia, pero tenemos también el proceso justo en el seno de la comunidad escolar y de la familia. Hay una diferencia. En el mundo de lo judicial es muy difícil predicar el amor en los procedimientos judiciales. Creo que podríamos estar de acuerdo con eso. Mientras tanto, el buen padre y la buena madre se caracterizan por ser amorosos con sus hijos y querer lo mejor para ellos. En cualquier procedimiento que realicen para corregir a sus hijos, querrán entonces ser justos, aplicar el proceso justo, ser amorosos en ese procedimiento. Lo mismo podemos hacer en el seno de la comunidad escolar. El buen maestro, la buena maestra, el directivo, la directiva puede ser amoroso. Y en ese sentimiento del amor, como lo dice Paulo Freire, está involucrado el diálogo como vía de conexión, de circulación de la palabra. Es la invitación final. Ser justos implica escuchar la palabra del otro, de la otra, antes de proferir algún tipo de sentencia o de dictamen sobre su comportamiento, así sea ofensivo o transgresor. Y con el propósito de escuchar esa palabra, con el ánimo de que podamos encontrar en comunidad una salida que propicie la transformación del comportamiento ofensivo y podamos tener comunidades más pacíficas y que vivan cordialmente, para que los transgresores sean aceptados nuevamente, reintegrados a la convivencia y se puedan generar entonces procesos verdaderamente justos y dignos.